Algunos momentos te hemos escuchado decir que buscas siempre en tus obras una propuesta lingüística o literaria específica, ¿no? También en Patria. Siempre, siempre. Es decir, para mí cada libro es una aventura lingüística. Y antes de empezar a escribirlos, me planteo una serie de cuestiones de tipo lingüístico. Yo no escribo siempre con la misma música verbal, sino que tengo el convencimiento de que un texto, sea cual sea, desprende una determinada personalidad lingüística. Una musiquilla, un ritmo, una adjetivación particular. Entonces, soy propenso a decidir estas cuestiones que son puramente técnicas al principio, antes de ponerme a escribir. Y a veces adopto medidas que son absolutamente arbitrarias, pero que al aplicarlas se convierten en norma. Entonces, yo llegué a Patria después de una novela gamberra titulada Vidas pretensiones, con la que merecí el premio Biblioteca Breve. Es una gamberrada de novela donde me mofo de los modos expresivos de ciertos poetas, etc. Y ahí puse por obra algunos recursos que después incorporé, aunque con un sentido serio, a Patria. Y me pareció que funcionaban, es decir, que uno en realidad está interviniendo con cada frase en la conciencia de los lectores. Y esto no afecta solamente al contenido, también a las connotaciones de las palabras, al ritmo, a lo que las frases pueden evocar en la conciencia del que lee. Yo de esto soy plenamente consciente. Yo no escribo para mí mismo, como dicen algunos, cosa que yo pongo en duda, simplemente por el hecho de que respeten las normas gramaticales, y por tanto lo que escriben es descifrable, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones de tipo técnico relativas a los personajes, al registro lingüístico, a la distribución de capítulos, todo esto lo decido de antemano, porque sé que luego tengo las manos libres, completamente libres para la trama, que al principio es lo que menos me interesa. Sí es verdad que suelo idear un final para saber a dónde voy. Y antes de empezar ya sé si la novela va a ser larga o no. Una vez escribí una novela de 200 páginas, que es lo que yo me propuse, escribí una novela de 200 páginas y al llegar a la página 200 termina la novela. Esto es posible, esto es arbitrario, es caprichoso, pero si uno lo aplica se convierte en una norma. Y sobre todo se convierte en un motivo generador de texto, ¿no? Porque uno se impone un objetivo que aunque sea artificial o frívolo, uno lo cumple y con eso tiene una idea como de tarea hecha, ¿no? Entonces, yo tomé la siguiente decisión: habría un narrador externo que se podía permitir cierta desfamiliarización de la lengua, es decir, podría emplear vocablos inusuales, fórmulas pues, como la fusión de palabras que efectivamente el lector tiene que interpretar, no le llegan por el camino habitual, entonces eso supone un pequeño desgarrón en su conciencia. Después habría 9 narradores que serían los personajes principales, tendrían responsabilidad narrativa con el verbo en presente, podrían intervenir en el mismo momento en que tuvieran algo que decir, aunque fuera en mitad de la frase del narrador externo, interrumpiéndolo, cosa habitual en nuestro país, interrumpir al que habla, y habría un 10º narrador que en realidad no narra porque no conoce la historia, que es el propio texto. Es decir, el texto también interviene en la narración. Esto es un recurso que algunos no han sabido interpretar y que ya usé en la novela anterior. Es decir, el texto es consciente de que está sirviendo para sostener una narración. Entonces, a veces no está conforme con lo que cuentan los otros narradores y les pide algún detalle
o que especifiquen algo, por lo general preguntando, ¿no? Por ejemplo, el texto es quien formula la frase del desenlace. Cuando dicen, se dijeron algo, porque claro, al texto le falta ese dato, quiere saberlo. Se dijeron algo y el narrador externo le contesta, nada, no se dijeron nada. Es decir, que hay una elaboración literaria sin la cual yo no me podría escribir. O sea, yo necesito jugar con el idioma, aunque sea de manera seria, lo he hecho siempre en todos mis libros. Hay algunos atrevimientos, algunas audacias de tipo creativo, pero siempre dosificadas, porque tampoco se trata de sacrificar el relato a experimentos formales. Esa impresión teníamos nosotros en la lectura, en el uso del estilo indirecto libre, ¿no? Cómo hay una fusión entre la voz del narrador externo y las voces de los personajes. Y a veces uno no sabe quién está hablando, de hecho, si es el personaje, si es el narrador. Y nos parece que ahí hay, además de un juego literario, que eso tiene que ver con la voluntad de no imponer punto de vista de ninguno de los personajes, incluido el narrador, ¿no? Sino de generar esa polifonía en la novela. Sí, eso es cierto, es decir, los personajes no expresan lo que yo pienso, ni mucho menos. A veces me preguntan, ¿usted cómo hace para ponerse en la piel de una mujer? Yo no me pongo en la piel de nadie. Yo lo que hago es juntar palabras para que usted piense que yo me he puesto en la piel de alguien. ¿Estamos? Yo no trabajo con seres humanos, yo trabajo con palabras. Y yo sé que las palabras generan determinados efectos en las personas que leen. Y esos efectos yo tengo que conseguir que sean de una manera determinada, o que permitan una multiplicidad de interpretaciones. Hay en las invenciones de las libertades que se toma el narrador externo, hay algunas que nos llaman la atención, ¿no? Y que posiblemente son innovaciones lingüísticas. Por ejemplo, el uso de la barra, del slash, ¿no? Para unir dos palabras en una. Bueno, yo no creo haber inventado nada. Si uno busca, encontrará seguramente algún autor que visitó las mismas zonas innovadoras del lenguaje, etc., ¿no? Bueno, tengo que decir lo siguiente. Yo llevo más de 30 años residiendo en la República Federal de Alemania. Quizá algún crítico debería empezar a tener en cuenta que algo de literatura alemana he leído. Es decir, que cuando me buscan padres, quizá más allá de los que se me atribuyen, y que me parecen escritores excelentes, pues Miguel de Cervantes, o en fin, cualquier otro, pues se podría quizá pensar en que yo algo de literatura alemana he leído en estos 36 años que llevo de residente fijo en Alemania. Y alguna vez sí he contado que hay un escritor en concreto que me animó un poco a seguir este camino al que yo había llegado de manera intuitiva, es decir, en el sentido de no limitarse a contar una historia cuando uno escribe cuentos o novelas, sino también a enredar en los entresijos del idioma. ¿Sí? Este autor se llama Arnold Schmidt, es un autor bastante hermético, muy difícil de traducir. Yo traduje un libro que está publicado en español. Bueno, la lectura de algunas obras de este hombre, que es lo que se llama un escritor de culto en Alemania, es decir, leído por 4 gatos, pero muy fervorosos, me influyó de una manera evidente. Es decir, este hombre murió en 1979, cuestionó las normas ortográficas de la lengua alemana y inventó otras. Y era muy atrevido a la hora de partir palabras, inventar otras, etc., ¿no? La ventaja del alemán, ¿no? De 3 lenguas, al menos 3, ¿no? que las que estás muy familiarizada, la vasca, la española, la alemana, seguro que otras, ¿no? Ayuda mucho a pensar distinto, ¿no? A incorporar al idioma otras cuestiones. Yo no sé si parte del uso de pares de palabras
partido encadenado tiene que ver con que hay significados que en español no se encuentran con una palabra y que quizá en alemán sí existen, ¿no? Hay como realidades que quedan innombradas en un idioma en el que no existe esa palabra adecuada para nombrarlo, ¿no? Sí, bueno, alguna vez dije de broma, pero creo que en el fondo es verdad que para dominar el idioma propio convendría aprender otros. No por nada, sino porque rápidamente uno se da cuenta de las carencias del propio idioma o de las posibilidades que tiene y en las que nadie ha reparado. Y a veces me permito pequeñas bromas, por ejemplo, escribo en lengua española dichos que son habituales en alemán y que son perfectamente comprensibles, ¿no? Refranes españolizados. Recuerdo, por ejemplo, ahora lo de cerrar los nervios, que se dice mucho en alemán, ¿no? Me cierras los nervios y me sacas de quicio, ¿no? Entonces, esto lo he usado, esto y otras expresiones las he usado españolizadas en algunos libros míos. El alemán es muy bueno, por ejemplo, en la conversión de sonidos en palabras. En esto, la lengua española se queda muy atrás. La lengua española tiene otras virtudes, ojo, no hago una comparación para decir cuál es mejor, no, ni mucho menos. Y bueno, el idioma alemán tiene una gran fortaleza para la expresión abstracta, por ejemplo. Creo que esto me ha influido también bastante a la hora de escribir en español, ¿no? Sí. Es decir, yo soy el escritor que soy, mejor o peor, porque he pasado tantos años en Alemania. Sí. Pero, como Borges dijo, mi destino es la lengua castellana. Es la única con la que yo realmente me puedo expresar de una manera un poco instintiva. Pero la circunstancia de haber vivido tantos años fuera de mi país natal me ha permitido objetivar habitualmente mi idioma, es decir, verlo desde fuera de mí. Y esto ha determinado mucho mi literatura. Bueno, yo estudié filología, donde también uno tiene que objetivar el idioma, es decir, tratarlo, la gramática, ¿no? Es decir, tratarlo como objeto de estudio o de observación. Cuando uno se va a vivir a un país extranjero, donde no se habla su idioma, quizá también donde se hable su idioma, pero con otros vocabularios, etc., pero no he tenido esa experiencia. Uno se da cuenta de que el idioma lo puede sacar de sí y tener con una relación como con un objeto, ¿no? Pues además pasan días en los que uno pues, no lo usa, no habla su propio idioma con nadie, pero está ahí. Y luego uno pues, viaja a España y se encuentra con nuevas expresiones, o hay errores lingüísticos que se han puesto de moda. Entonces uno tiene una relación un poco fuera del instinto con el idioma. El idioma está como fuera de uno, o se sale de uno. Y esto para la literatura puede ser muy productivo. Yo he intentado sacar provecho a esa situación. ¿Sí? Y no intento mimetizarme y escribir como se habla en mi ciudad. Y por otro lado, este ejercicio de objetivación del idioma permite imitar a los demás, porque uno ve los tics, las muletillas, ¿no? Entonces esto es muy útil para escribir novelas, y si saca uno un determinado personaje, uno le puede poner ciertas formas que son habituales de esa persona, ¿no? Que es cuando luego viene el malévolo crítico y dice, no, es un personaje plano. ¿Por qué? Porque lo ve tan familiar, tan cercano, que considera que el escritor no ha intervenido creativamente en él. Hay como una distancia estética, justo, ¿no? Ese juego con el lenguaje permite una creatividad, una expresión especialmente original, ¿no? Tanto como la imitación, la sátira de algunas formas de hablar, como en el juego de desambiguación, de desfamiliarización que dices, ¿no? O de extrañamiento, que efectivamente está muy presente en el narrador externo, es el que se permite esa distancia con el idioma, ¿no? Hay también en Patria significativos como errores en el habla, ¿no? Errores típicos o frecuentes en el habla, frases inacabadas, quizá vinculadas a algunos personajes muy concretos. ¿Es así? Sí, bueno, hay algunos toques de naturalismo, pero ojo, hay que
pienso que es urgente dosificarlos, porque en realidad lo que uno tiene que conseguir como novelista es dar una impresión de verdad, y no un traslado explícito, exhaustivo, como algunos autores pesadísimos del siglo XIX al texto, ¿no? Yo qué sé, si un personaje, pues, en 2 páginas pues, un poco separadas comete un determinado error lingüístico, pues ya el lector te tiene suficiente para saber que no habla como un catedrático, pero no cada vez que aparece se le asigna un error determinado. Estos son notas que uno va repartiendo a lo largo del texto para dar una sensación de veracidad, de autenticidad. Estos hablan como los de la tierra, ¿sí? Luego, por otro lado, me impuse, y no por primera vez, que de cada episodio yo contaría la menor cantidad de detalles posible. ¿Sí? Ese es un criterio que yo mantengo. Es decir, yo no describo a lo largo de 8 páginas la fachada de la iglesia del pueblo, porque lo considero innecesario. Y esta vez, en caso de Patria, yo llevé esto al extremo, hasta el punto de que cuando el final de la frase era adivinable, yo partía la frase. E incluso puse punto, no 3 puntos suspensivos, porque pienso que el lector ya, por la inercia de la lectura, ya va a poner eso que falta. Y además me parece muy popular que se hable así, te doy una, ¿no? Como no comas, y ya, uno ya sabe lo que viene a continuación. Y este recurso lo usé con cierta frecuencia en Patria, pero de una manera totalmente consciente, ¿no? Lo cual requiere bastante trabajo, porque uno tiene que conseguir que el texto sea entendible, inteligible, por lo menos eso es lo que yo me propuse. A veces además genera ritmo, ese no acabar las frases, genera una musicalidad, ¿no? Que tiene que ver con lo que con la acción, por así decirlo, ¿no? Y también renuncié a una determinada sintaxis, porque yo sé que los modos afines al barroquismo son muy extraños en el País Vasco, ¿no? La gente, particularmente los varones, tienden, por lo general, con excepciones, más o menos a la concisión, a las frases cortas. Yo recuerdo a Ramiro Pinilla, aquí en Venero, que tenía una aversión instintiva a los varones locuaces, no lo podía soportar. Uno que hablase mucho, no sé, lo incomodaba, ¿no? Y bueno, luego pienso en mi padre o en tíos, etcétera, y eran todos más bien calladotes, ¿no? O sea, yo recuerdo que estaba con mi padre, pues, muchas veces los dos callados, pero ya estábamos comunicándonos, no tengo por qué hablar tanto. Luego llegaba mi madre y se apoderaba de todo el espacio lingüístico y hablaba sola, ¿no? Y eso es una situación que he visto muchas veces y que me interesaba reflejar y un poco trasladarla al estilo, ¿no? O sea, un estilo un poco florido, etcétera. Creo que habría sido contraproducente y poco natural. Y también nos llama la atención el uso de la invención de palabras o de gerundios. ¿No? A mí específicamente me encanta fotografiante, no lo había escuchado nunca. Y me pareció que yo soy fotógrafo aficionado, ¿no? Me pareció que describía una actitud. Sí, bueno, he tenido conversaciones con compañeros de letras a los que les incomoda o les intranquiliza encontrarse con una palabra que no forma parte de su vocabulario activo, ¿no? O que no han visto nunca, aunque la entienden, ¿no? Y en algunos libros he usado con cierta frecuencia el participio activo, masticante, ¿no? Y el ablativo absoluto, por ejemplo, la chica, coma, masticante de carne, coma, miró el reloj. ¿Sí? Esa es mi música. Entonces, el lector que realmente no acepte esto, pues tendrá que ir a otra casa a comer otra sopa. Pero eso, es decir, yo necesito ser un poco el jefe del idioma. O sea, no de todo el idioma, de las palabras que yo uso. Vamos a expresarnos un poco más modestamente. Es decir, yo equiparo la libertad precisamente a este ejercicio práctico que consiste en apretar las teclas que a mí me dé la gana. Yo escribo con ordenador. Y poner las palabras que a mí me gusten o las que yo quiero. Y como dije antes, como
vivo aislado o apartado del ámbito lingüístico de la lengua española, entonces me permito ciertas licencias, que son como marcas de la casa, pero siempre dosificadas, o sea, nunca exagerando, porque entonces sé que esto va en contra del resultado final, del resultado estético final. Temas que aparecen ahí que, aunque sean históricos, son como universales, son relevantes para todo ser humano por el hecho de ser humano, ¿no? Entonces, estos rasgos nos parece que sitúan la novela en una pretensión de cierta universalidad. ¿Es así? ¿Son estos rasgos? ¿Son otros los que has buscado para buscar esta calidad? Sí, lo que no hay es un cálculo por mi parte para que algo que yo he contado en mi novela sea universal. Es decir, yo así no trabajo, ni siquiera tengo en cuenta la posible repercusión de aquello que yo escribo. Es decir, yo no me sitúo en ningún momento en el espacio de la interpretación. Creo que esto sería un obstáculo para avanzar en el trabajo, ¿no? Además, uno está continuamente ocupado en cuestiones técnicas, luchando con los adjetivos, en fin, con el plano artesanal del trabajo. Y después la interpretación la delego en los posibles lectores. Sí es verdad que me hago el ánimo de que al otro lado del escritorio hay un lector fantasma con el que converso y le digo lo que pretendo y, en fin, los efectos que espero suscitar en él, etc. Este me acompaña en todos los libros. Está ahí, es una ficción mía. Por lo demás, una historia en la que intervienen familias, que se desarrolla en un pueblo, en una época determinada, pues es posible que, no es posible, no, es seguro que en la conciencia de los lectores pues despierte una impresión de época, es seguro que el lector va a conectar algunos episodios con hechos colectivos, pero esto va dentro del paquete, es decir, el escritor no tiene por qué calcular fríamente si algo que va a contar pues, va a ser entendido en todo el mundo o no, porque de esa manera creo que no se llega al final. Y además, como yo ya llevo unas cuantas novelas escritas, pues más o menos sé que si la novela es coral, si tiene ciertas dimensiones, al final seguro que permitirá una lectura que vaya más allá del intimismo de los personajes, una lectura de tipo histórico, etcétera, ¿no? O sociológico. Pero eso va automáticamente dentro del texto, eso es lo que creo. Y efectivamente luego la crítica así lo demostró, ¿no?, con posterioridad.